contexto, o todo lo que leímos ahorita, ¿de qué estaba hablando? Bueno, todo se centra en un acontecimiento. Cuando Jesús y sus discípulos van a sentarse a la mesa, y los discípulos de Jesús, parece ser, no dice nada de Jesús. ¿Quién sabe si Jesús sí lo hizo? Pero critican a los discípulos de Jesús, o critican a Jesús porque los discípulos de Jesús no se habían lavado las manos antes de comer. Y en especial dice, no habían cumplido el rito o la ceremonia de lavarse las manos. Yo sé que algunos tenemos toda una ceremonia para lavar las manos. Yo no tanto, yo soy bien rápido, agarro jaboncito y de volada. Ya estoy ahí. A veces mi esposa me dice, no te tardaste nada lavándote las manos. Yo sé que algunos otros es todo un ritual, ¿verdad? Especialmente aquellos que estudian el área médica y les han enseñado cómo lavarse, todo. Es más, hasta cómo cae el chorro en las manos. Hasta eso es importante, ¿verdad? Estudié en la Facultad de Medicina cuando era joven y recuerdo entrar al quirófano y era todo un ritual. Antes de entrar al quirófano, todo un lavado que nos llevaba varios minutos con Isodine, lavar nuestras manos un buen rato antes de poder acercarnos a los pacientes en una cirugía. Pero todo esto no tiene nada que ver más que con higiene, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba con los judíos en la época de Jesús? Que era más que eso. No era una cuestión de salud o de higiene, sino eran ceremonias que tenían que ver con su religión. Tenían que ver con ciertas normas o reglas. Lo vamos a explicar o entender de esta forma. Quien no cumplía una ceremonia como esta, se encontraba ritualmente impuro. Quien cumplía con esta ceremonia de lavarse las manos debidamente, se encontraba puro. Pero puro e impuro es como la luz y la oscuridad. La luz de la pureza era ese estado que le permitía a alguien participar del culto y acercarse a Dios. Es decir, si alguien se lavaba las manos de esta forma, como un ritual, entonces podía participar en el culto, en la religión, y podía también acercarse a Dios. Pero quien no cumplía una ceremonia como esta, se encontraba en un estado en el que le estaba imposibilitado, vedado el culto y el acceso a Dios. ¿Pueden ver semejante cosa? Pero así era. Era tan importante cumplir con esta ceremonia porque trascendía al área espiritual. Ahora, la cuestión de la impureza implicaba muchas cosas más. Por ejemplo, no solamente quien no se lavaba las manos con este rito, esta ceremonia antes de comer estaba impuro. También estaba impuro quien tenía contacto con estas cosas. Por ejemplo, a ciertos animales vivos eran considerados impuros, como el cerdo, por ejemplo. También nosotros antes de comernos unas carnitas debemos cocinarlas muy bien, o los chicharrones, pero por una cuestión más de salud que por una cuestión religiosa. En el caso de ellos era una cuestión religiosa. Si alguien se acercaba a un cerdito, imagínate los que nos gustan los mini pig, ¿verdad? No podían tener una relación con Dios si tenían un mini pig en su casa, porque es un ser impuro. También los animales muertos. Dice, entonces ¿cómo se comían la carne? No, los animales que morían, no que eran matados para comer. Los animales que se morían eran considerados impuros. Otra vez, es lo mismo. Vemos un animal impuro, un animal muerto, y no nos acercamos por él por higiene, por salud. Pero no pensamos tanto si eso afecta nuestra relación con Dios o nuestra religión. Pero no solo eso, una mujer en su periodo de menstruación, imagínense, era considerada impura también. Sí. Y cualquier persona que no era judío de nacimiento
también era considerado impuro. Semejante situación. Cualquier persona podría tener muchos problemas entonces para mantenerse en la pureza. Es más, hasta la carne que sí se puede comer, tenía que cumplir cierto proceso, cierto ritual para después ser cocinada y no ser impura para la persona. Todavía a la fecha, muchos comen la carne así kosher o kosher, que es una carne que tiene todo un proceso de desangrado. La desangran el animal muy bien, después destazan el animal, quitan el sebo no lo pueden consumir, otras partes del cuerpo tampoco lo pueden consumir, y la carne debe de ser bien enjuagada, quitársele toda la sangre, aunque yo veo ahí bien roja, parece que está llena de sangre, quién sabe qué es, pero parece que no debía tener sangre, o por lo menos no sangre de esa que va escurriendo, ¿verdad? Y luego secarla, y luego puesta en sal, bueno, todo un proceso, pareciera lo más semejante a nuestra cecina o algo así. Pero también esto provocaba impureza. Ahora, el problema de esto es que la impureza también era transferible, algo así como contagiosa. Si una persona tocaba a un animal muerto, esa persona estaba contagiada de ese mal espiritual de haber tocado al perro. Pero si alguien tocaba a la persona que había tocado al animal muerto, también estaba impura. Y lo mismo pasaba a una mujer menstruando, no le permitían salir. ¿Por qué? Porque cualquiera que la tocaba ya era impuro, estaba mal delante de Dios. Y luego si esa persona tocaba a otra persona, imagínense, y que va al mercado y el apretadero ahí, ¿a cuántos no contagió ya? Una especie de infección. Era terrible. Ahora, había muchos no judíos, pero resulta que donde ellos pisaban también era impuro. Donde ellos se sentaban era impuro. Entonces, una persona judía veía a alguien que no era judío que se sentó en esa sillita y dice: no me voy a sentar ahí porque me voy a hacer impuro. No voy a pisar por donde él caminó porque me voy a hacer impuro. ¡Qué locura! Hasta el polvo entonces es impuro, y luego viene un vientecito y te echa el polvo en la cara. Dices: no, estoy impuro. ¿Qué cosa tan terrible? Ese era el problema de la religión en la que Jesús se enfrentó. ¿Y qué vamos a hacer? Diría mi pobre angelito. ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál es la solución? El problema es que era muy difícil. Tenía que haber demasiada regla tras regla, incluso para purificarse. Por eso, ese ritual o esa ceremonia de lavarse antes de comer. Pero no solo se lavaban las manos, cuando salían al mercado tenían que lavarse todo el cuerpo también, porque seguramente por ahí agarraron la infección de alguien. Era terrible. Era la religión de esa época. Por eso Jesús les dice así: hipócritas, bien habló el profeta Isaías acerca de ustedes cuando dijo lo que leímos hace rato: este pueblo me honra con la boca. Unas veces me he preguntado ¿por qué se enojó tanto Jesús con la gente? No debemos pensar que los judíos o los fariseos y los maestros de la ley que se acercaron a Jesús venían a Jesús con esta idea maliciosa o malintencionada con la que en otras ocasiones se acercaron a Jesús. Yo creo que ellos se acercaron porque realmente les sorprendió que los discípulos de Jesús no cumplieran esa ceremonia de lavarse las manos y que arriesgaran su pureza ante Dios. Les extrañó. Entonces, si no eran tan malvados los fariseos, ¿por qué Jesús se enojó tanto? Es que Jesús tenía que marcar un parteaguas ahí. Tenía que dejar bien en claro el enojo de Jesús. No respondía tanto a la intención de ellos, sino al peligro del malinterpretar el cristianismo. Al peligro de malinterpretar la verdadera religión. Y por eso tuvo que ser así.
Después, más adelante, sus discípulos se acercaron y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír lo que les dijiste? Claro, Jesús trató esto de una forma muy radical, muy fuerte. Muchas veces las religiones hoy en día se pueden convertir en eso: reglas, normas. Estas son las normas y las reglas de nuestra religión. Y si bien las normas o las reglas tienen un papel importante para la organización o para el desarrollo de nuestra comunidad, no son ni pueden ser jamás el asunto de religión. Y cuando nosotros hemos puesto reglas y las hemos llevado a un nivel que no es espiritual, que no es bíblico, nos hemos metido en problemas y hemos dañado a las personas, hemos dañado los corazones. Porque una religión perdería su propósito si está basado solo en esto, en normas o reglas. Ahora, hay una diferencia entre normas y reglas y límites. Los límites son convicciones personales que tenemos que nos alejan de cometer errores en nuestra vida. Pero esos tienen más que ver con cada uno de forma individual. Como iglesia, las reglas ocupan un lugar, pero no primario. Jamás puede ser primario. Porque es imposible mantener una religión basada en reglas. Es complicado, nos metemos en muchos líos, muchos problemas. Por eso Jesús les dice, y los confronta de esta forma muy fuerte. Jesús les preguntó: ¿y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre: no puedo ayudarte porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Dios. Así pues, ustedes han anulado la palabra de Dios para seguir sus propias tradiciones. No solamente las reglas y las normas estaban siendo lo central en la religión, sino que estas normas y reglas, como esta que vimos, es un mandato de hombres. No puedo ayudarte porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Dios. Otras versiones dice: todo lo que tengo es corbán. Esa es una regla, es una filosofía humana. Esa regla no solo ocupaba un lugar importante en la religión, sino que estaba anulando los principios bíblicos. Estaba anulando la palabra de Dios. De ahí lo terrible de ello. Estas ceremonias no eran parte de la religión, eran la religión. ¿Qué es lo que Jesús enseña aquí? Por eso más adelante Pablo dijo, algunos años después, en Colosenses 2, ustedes han muerto con Cristo y ya no están sujetos a los poderes que dominan este mundo. Pues, ¿por qué pues viven como si todavía fueran del mundo? Sometidos a reglas tales como: no toques eso, no comas aquello, no lo tomes en tus manos. Todas estas reglas tienen que ver con cosas que se acaban con el uso. Y solo son mandatos y enseñanzas de hombres. Es verdad que tales cosas pueden parecer sabias porque exigen cierta religiosidad y humildad y duro trato del cuerpo. Pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Si las reglas pueden llegar a tener un lugar en la religión, nunca se puede convertir en la religión. Y a veces estamos más preocupados por si cumplimos o no una regla,
o si unos cumplen o no una regla, una norma dentro de la iglesia, que por una relación con Jesús. Pero entonces, ¿de qué se trata esta religión? ¿De qué se trata? No es reglas, es más, ni me gusta usar la palabra religión. Aunque la palabra religión no está mal empleada si se usa de manera correcta, como su significado bíblico lo dice. Pero si usamos la palabra religión dentro de nuestra connotación popular o común de nuestra sociedad, yo diría entonces, el cristianismo no es una religión. ¿Qué es entonces el cristianismo? Bien lo dijo Jesús. Su corazón está lejos de mí. ¿Qué es lo que quiere Jesús? El corazón. Una relación. Eso es todo lo que Él está hablando aquí. Y este ejemplo me parece formidable. Pedro entonces le dijo a Jesús: explícanos lo que dijiste. ¿Qué es eso? Jesús respondió: ni siquiera ustedes son todavía capaces de comprender, ¿no entienden que todo lo que entra por la boca va al vientre para después salir del cuerpo? ¿Qué está pasando ahí? Es una relación. Los discípulos no entienden las normas y no se golpean la cabeza, sino que van con Jesús. A ver, Jesús, ¿de qué se trata? Dime. ¿Por qué? Porque estaban con Jesús, caminaban con Jesús. Era para ellos fácil disipar sus dudas si lo conversaban con Jesús. A ver, amigo, ¿de qué se trata? A ver, Señor Jesús, ¿qué es eso? Explícanoslo, no lo entendemos. Esa parábola está un poco rara. Ay, muchachos, qué complicados son ustedes, les dice Jesús. Y hay otra versión que le decía yo a mi esposa, lo cita de una forma más categórica o más fuerte. No sé si es esta, no es esta. Es la versión NBI, en donde les dice que torpes. También ustedes son tan torpes como nosotros. Así les dice. Ay, oye, espérate, ¿cómo? ¿Quién soporta una conversación así? Solo los amigos, los que estaban cercanos. Los discípulos sabían quién era Jesús. Lo reconocían como el Señor, como la autoridad, pero también lo tenían como un amigo. Y yo veo luego en mis hermanos que con un buen corazón dice: ay, oye, usa la cabeza, piensa. Pero cuando hay una buena relación, hasta eso se puede recibir con gusto. Porque hay una relación. Jesús quiere una relación. Y claro que les respondió a ellos: lo que sale de la boca viene del interior del hombre. Y eso es lo que lo hace impuro. Porque del interior del hombre salen los malos pensamientos. Díganme ustedes, ¿conocen lo que son malos pensamientos? ¿Qué malos pensamientos hay o puede haber? El odio, la amargura, la desconfianza, no sé, los pensamientos impuros que tienen que ver con la sexualidad, el coraje, las malas intenciones, todo eso son malos pensamientos. Los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Estas cosas son las que hacen impuro al hombre. Pero el comer sin cumplir con la ceremonia de lavarse las manos no lo hace impuro. Así que si de repente alguien se acerca contigo y te dice una grosería, dice: ay, este hermano anda impuro. ¿Puedes pensar eso? Pues sí. Anda impuro porque salió una cosa impura de su corazón, ¿no? O si de repente te viene y no es honesto y te dice una mentira,
Este necesita una purificación. Pues sí, o si tú lo haces, aunque vayas a la iglesia y des tu ofrenda, hay un problema de impureza en tu interior. Así es. Hay un problema de nuestro corazón cuando salen estas cosas de dentro de nosotros. Así es. Y eso es lo que debe preocuparnos. Así es. Pero todo esto sale solamente cuando tenemos una relación con Jesús. Una relación con Jesús nos puede llevar a entender qué es impuro y qué no. ¿Qué podemos hacer, qué no? ¿Quieres conocer qué es el cristianismo? Acércate a Jesús. Dile a quien te invitó, ayúdame a conocer más de Jesús. Amén. No te van a enseñar una religión porque ya hay un chorro de religiones en Cuernavaca. Pero mejor acércate a Jesús. Camina con Jesús. Amén. Quiero terminar leyendo este pensamiento de William Barclay refiriéndose a esta enseñanza que leímos. La enseñanza de Jesús es que lo que más importa de una persona es el corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque serán los que vean a Dios. Mateo 5:8. Lo que importa en relación con Dios es no tanto cómo actuamos, como por qué actuamos. No tanto lo que hacemos, sino lo que querríamos hacer en lo íntimo de nuestro corazón. El hombre, decía Tomás de Aquino, mira la acción, pero Dios mira la intención. La enseñanza de Jesús, que nos condena a cada uno de nosotros, es que ninguno se puede considerar bueno porque cumpla las reglas y normas externas, sino solo cuando su corazón sea limpio. Ese mismo hecho le pone fin al orgullo. Y la razón por la que cada uno de nosotros lo único que puede decir es: Dios, ten misericordia de este pecador que soy. Lo que Dios quiere no es una religión, quiere una relación. Muchas gracias, Dios les bendiga. Tengan una semana increíble. Gracias.